Hola familia, hoy les traigo el siguiente capítulo de Alcanzando un sueño, del creador, Noah Leamer. Capítulo 20. Danzo escuchó atentamente mientras Torune narraba, palabra por palabra, los eventos que habían sucedido en la oficina de Tsunade hace poco tiempo. Había sido prudente tener el bicho espía presente para esa reunión. A decir verdad, Danzo deseaba poder tener a Torune en constante servicio de espía, pero desafortunadamente eso no era posible. El único error que era adecuado como espía era del tipo reina, ya que tenía una vida útil de 6 horas y las reinas eran previsiblemente raras. La descendencia de la reina solo vivió en promedio durante unos 10 minutos, lo que los hizo inadecuados como espías. Le tomó la mayor parte de ese tiempo al insecto solo entrar en ese escondite bien escondido, lo que los hizo inútiles para ese propósito. El maldito Kyuubi Jinchuriki casi había arruinado incluso esa sesión de espionaje. Al llegar casi 4 horas tarde, Danzo había sido lo suficientemente paranoico como para pensar que el enfurecido rubio había sabido sobre su espionaje y lo había hecho a propósito. Antes de escuchar la explicación, el viejo belicista apenas podía creer que la libido de Uzumaki casi lo había frustrado. Sin embargo, su paranoia estaba bien justificada, ya que había habido no menos de 5 intentos de su vida recientemente, sin contar el de la Cámara del Consejo. No se perdió el hecho de que esos eventos se habían detenido abruptamente tan pronto como Uzumaki fue a Myobokuzan para entrenarse en Senjutsu. Ninguno de estos intentos había sido tan llamativo como el primero, pero a menudo habían involucrado algún tipo de sello inteligente que se había autodestruido de manera bastante inconveniente tan pronto como se realizó su trabajo, por lo que no había evidencia. Todos los sellos habían llevado esa firma de chakra desconocida, sin dejar nada que lo atara a Uzumaki. Lo único que realmente arrojó sospechas sobre el Jinchuriki fue el cese repentino del intento de asesinato, pero, por supuesto, no podía usar eso porque no tenía ninguna prueba de que hubiera habido intentos de asesinato y Tsunade asumiría instantáneamente que estaba mintiendo si intentaba echarle la culpa al rubio, porque la mujer lo sabía muy bien. De sus intentos de obtener el Jinchuriki bajo su pulgar. En verdad, los intentos de asesinato habían sido bastante tontos, como colocar una etiqueta de sello increíblemente obvia en su correo. Sin embargo, tenía que darle crédito por la creatividad. El agente raíz prescindible que había abierto esa carta casi había muerto al quitarle las manos con una técnica de sellado de 4 símbolos en reversa en miniatura. La única razón por la que todavía estaba vivo se debió al hecho de que Danzo le había ordenado que lo abriera con un cable ninja. Sin embargo, el último había sido el peor, porque era más un insulto que cualquier otra cosa. Al parecer, el Jinchuriki se había aburrido de intentar atentar contra su vida con Fuinjutsu y le había enviado un pastel. El repartidor no sabía lo que estaba pasando, ni sabía quién era el remitente, solo describiéndolo como un hombre de cabello castaño de estatura promedio, claramente una técnica de transformación. El pastel había sido envuelto en una caja completamente ordinaria que habían gastado una cantidad innecesaria de precaución abriendo, solo para descubrir que no estaba atrapado en absoluto. Dentro de la caja había una tarjeta que decía para Shimura Danzo en letra elegante: lanzarle kunai y luego probarlo. Reveló que era un pastel de chocolate perfectamente ordinario. De hecho, no fue un intento de asesinato en absoluto, sino una burla descarada. Ese fue el único intento que podría haber arrojado alguna evidencia si fue reportado e investigado, pero solo lo haría ver como un viejo paranoico loco que estaba arrojando kunai a un pastel que obviamente estaba destinado a estar bien presente después de su muerte cercana en la Cámara del Consejo. Incluso si la investigación terminó conduciendo a Uzumaki, el hombre podría simplemente descartarlo como una de sus bromas insípidas habituales. El intento de asesinato no se había publicado, pero tampoco había sido secreto, por lo que cualquiera podría haberlo enviado. Pero Danzo sabía mejor, sabía exactamente quién lo había enviado. Había sido el maldito mocoso de Uzumaki y su mujer sin duda había sido la que firmaba la tarjeta. Había ardido con el deseo de devolver el golpe de alguna manera, pero no se le había presentado ninguna oportunidad y no quería matar al rubio de todos modos. Sin embargo, después de escuchar lo que había sucedido en la oficina de Tsunade, supo que necesitaría dejar el Kyuubi Jinchuriki. Era una pena que un arma poderosa como esa se perdiera para Konoha, pero era mejor que tener un camión suelto corriendo, siendo constantemente un peligro de estallar y traicionar a la aldea. Tsunade y Jiraiya eran claramente conscientes del hecho de que Uzumaki había mostrado un comportamiento preocupante, pero planearon lidiar con eso sin hacer nada. De todas las ideas tontas, los tontos solo tenían la intención de esperar que las cosas salieran bien.
El Kyuubi Jinchuriki era claramente demasiado poderoso e inestable para dejarlo solo si nadie más tuviera las agallas para hacerlo, entonces Danzo se encargaría de ello. Todo lo que necesitaba era manipular las cosas con mucho cuidado para poder maniobrar al rubio en una situación que lo matara, ya que era demasiado poderoso para ser simplemente asesinado. Naruto se estrelló de nuevo contra la pared. El asalto inesperado de lo que debería haber sido un Idan severamente debilitado, pillándolo completamente desprevenido. El hombre de cabello plateado lo había golpeado con el hombro y lo estaba alejando un poco para hacerlo nuevamente. Reaccionando rápidamente, golpeó un codo en la espalda de Idan, esperando que el hombre se derrumbara en el suelo como un saco de papas, y una vez más se sorprendió cuando no sucedió. Le dio a Idan la apertura que necesitaba para golpearlo en el estómago nuevamente, sacando el aire de sus pulmones por un momento, pero él estaba en modo sabio, por lo que el impacto fue mucho menos dañino de lo que hubiera sido de otra manera. El siguiente golpe de codo fue mucho más fuerte y fue inmediatamente seguido por una rodilla, que finalmente desalojó al Hashinista lo suficiente como para que Naruto pudiera patearlo a través de la habitación. Ahora que finalmente pudo verlo bien, Naruto se dio cuenta de que quizás había descartado a Idan como una amenaza demasiado rápido. Los ojos del Hashinista brillaban de un rojo oscuro, sin pupilas ni iris, solo una masa sólida de color carmesí. Su nuevo sentido del olfato también le decía que había algo mal en Idan, pero no tenía experiencia con un poderoso sentido del olfato para ayudarlo a descubrir qué era exactamente. ¿Idan?, preguntó Naruto cuidadosamente, nunca bajando la guardia. Adivina de nuevo humano, fue la respuesta burlona, acompañada de una sonrisa burlona similar. Naruto podía ver que sus dientes se volvían visiblemente más afilados con solo mirarlos brevemente. Un recuerdo de una conversación relativamente reciente con Shana pasó por su mente. Escena retrospectiva. Oye Shana, ¿sabes algo sobre la orden de Hashin? ¿Esos demonios adoran a los imbéciles? Lo único que sé sobre ellos es que todos son retrasados, dijo el demonio con desdén. ¿Hashin es un demonio?, preguntó incrédulo. Era un demonio, corrigió ella. Algún héroe humano u otro lo mató hace más de 400 años. Puede interesarle saber que este héroe manejaba el Kusanagi en ese momento. ¿Pero por qué alguien lo adoraría?, preguntó, dejando a un lado el dato interesante sobre el Kusanagi. Bueno, Hashin fue uno de los pocos demonios nacidos de la carne expulsada del Kyuubi durante su batalla con el sabio de los 6 senderos, para haber sobrevivido lo suficiente como para desarrollar la sensibilidad. Desafortunadamente para todos, era una sensibilidad ansiosa por el mal y el poder. Hashin quería de alguna manera tomar el lugar del Kyuubi y convertirse en la segunda venida del dios demonio de 10 colas. Naturalmente, el tonto era tan arrogante que creó una religión para sí mismo y encontró un grupo de personas irremediablemente estúpidas para adorarlo con la creencia de que lo haría. Hazlos inmortales. ¿Alguna vez lo conociste?, preguntó Naruto con curiosidad. Desafortunadamente Shana respondió agriamente. Se acercó a mí e intentó convencerme de que siguiera este plan suyo. Por supuesto, trató de venderlo como si quisiera hacerme las nuevas 10 colas, pero su evidente deseo de mi poder lo traicionó. Quemé uno de sus brazos y lo dejó gritando en el barro. Naruto estuvo en silencio por un momento antes de que otra información viniera a mi mente. Espera, ¿no dijiste que los demonios solo podrían volverse sensibles si tuvieran grandes cantidades de chakra, como tú? Eso solo se aplica realmente al Biju. Hashin y demonios como él tenían verdaderos cuerpos físicos desde el principio, mientras que nosotros Biju necesitamos crear el nuestro a partir de chakra en bruto. Ya que no necesitan desviar nada de su poder hacia la creación de sus cuerpos, solo necesitan tiempo para que emerja la sensibilidad. Aunque la sensibilidad parece desperdiciada en ellos, ya que todos los que he encontrado eran esclavos de su propio odio y hambre de poder. Hashin fue en realidad el único que alguna vez desarrolló algún tipo de astucia. Fin de flashback. ¿Hashin?, preguntó Naruto sospechosamente. Bien, el humano es más inteligente de lo que parece. Confirmó el ahora Hashin, confirmado con el mismo tono burlonamente superior que había estado usando antes, sus dientes ahora completamente abombados, aunque no de la misma manera que él y Shana los tenían. Estos colmillos estaban torcidos y parecían no estar seguros de qué forma deberían estar creciendo, dando una apariencia claramente grotesca. ¿No se supone que estás muerto?, preguntó el rubio, buscando información. Estaba operando a ciegas aquí y no le gustaba. Veo que la Zorro te ha mantenido bien informado, dijo Hashin con una sonrisa burlona. Su cabello plateado comenzó a caerse.
La cara de Naruto se tensó ante lo que obviamente era un insulto dirigido a Shana, pero no reaccionó más allá de eso. No importa cuánto quisiera pulverizar esa cara fea en pasta, este no era el momento de abrir la tapa. Basta decir que he encontrado formas de evitar inconvenientes como la muerte. El demonio continuó una vez que vio que el rubio no iba a reaccionar al insulto. ¿Entonces Idan era inmortal solo porque lo poseías? Preguntó Naruto, tomando nota de los cambios que ocurrían en lo que solía ser el cuerpo de Idan. Además de perder cabello, los músculos también se volvían más voluminosos y, si no se equivocaba, Hashin también se volvía más alto. Ah, sí, Idan. Mi seguidor más fanático y más idiota. Tan ansioso por servir que aceptó mi espíritu fácilmente, sin siquiera detenerse a preguntar qué le pasaría después, dijo Hashin casi con cariño. Antes de continuar, realmente debo agradecerte. Si no fuera por ese sello tuyo de anulación de chakra, me podría haber tomado décadas más antes de que pudiera devorarlo por completo. La mente de Naruto se aceleró febrilmente para descubrir qué estaba pasando y cómo ponerle fin. Hashin de alguna manera separó su espíritu de su cuerpo original y desarrolló una habilidad para poseer humanos y consumir sus cuerpos desde adentro. Si el sello de bloqueo de chakra lo había ayudado a hacer esto, entonces eso solo podría significar que el chakra lo desaceleró de alguna manera. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensarlo, ya que Hashin vio su momentánea falta de atención y cargó contra él. Naruto reaccionó lo suficientemente rápido como para atrapar los brazos del demonio con los suyos, notando que su fuerza aún era considerablemente mayor. Sin embargo, una vez más fue tomado por sorpresa cuando Hashin se abalanzó sobre él con los dientes, usando sus manos apretadas como un punto de palanca para hundir sus colmillos dentados en el pecho desnudo de Naruto y arrancar un trozo de carne. Naruto rugió de dolor por el ataque no convencional y arrojó al demonio lejos de él, presionando una mano en la herida irregular, contento de que se regenerara rápidamente. Hashin no cargó nuevamente en el ataque, sino que mordió el pedazo de carne arrancada y se lo tragó. ¡Qué fuerza de vida tan poderosa! Mi fuerza aumentará 10 veces una vez que te coma, dijo Hashin con placer, lamiéndose la última sangre de sus labios. Naruto fulminó con la mirada al demonio, al ver que la transformación se había acelerado tan pronto como Hashin se había tragado esa parte de su carne. Sin duda, había sido un espectáculo sin el que podría haber prescindido. Decidiendo que ya no podía permitirse el lujo de perder el tiempo, sacó el Kusanagi, recordando que el arma supuestamente fue creada para destruir demonios y que había destruido a este en particular una vez antes, aunque ahora dudaba un poco de eso. Eso no te ayudará, humano, he evolucionado más allá de esa espada, se burló Hashin. Ya lo veremos. Replicó Naruto, canalizando chakra en la hoja y haciéndola brillar de un azul brillante. Se movió con cautela hacia el demonio, no queriendo volver a sorprenderse. En respuesta, Hashin pareció tensarse y concentrarse con fuerza, haciendo que una cuchilla de hueso saliera disparada de su antebrazo, formando una espada improvisada. Naruto entrecerró los ojos y se lanzó a un ataque, golpeando su espada contra la cuchilla de hueso, dañándola solo un poco. Tenía la sensación de haber cometido un error cuando había entablado una conversación con el demonio. Le había dado a la criatura más tiempo para cambiar el cuerpo de Idan en lo que fuera ahora. Siguió un breve intercambio de golpes que solo confirmó su sospecha de que Hashin se estaba estancando. El demonio estaba luchando completamente a la defensiva, prolongando la pelea, pero nada más. Suyo no Fuin. Absudou, sello de poder. Activar. Con su fuerza ahora enormemente aumentada, Naruto continuó golpeando el Kusanagi en la cuchilla de hueso de Hashin, causando un daño significativo, hasta que finalmente se rompió sin darle un respiro al demonio. Se cortó el brazo y luego el cuello por si acaso la cosa, ahora de aspecto muy feo, cayó al suelo, aparentemente muerta. Naruto permaneció tenso, sin confiar en que realmente había sido tan fácil. Se demostró que tenía razón cuando el brazo y la cabeza cortados se desintegraron y reformaron nuevamente en el cuerpo en una exhibición de rápida regeneración. Te dije que no iba a ayudarte, se burló Hashin con una parodia enferma de una sonrisa. Una explosión concentrada de chakra se estrelló contra su rostro, volviendo su cuerpo sin cabeza contra la mesa donde Idan había pasado la última parte de su vida encadenado. Naruto notó que a diferencia de Idan, Hashin sangraba como cualquier otra persona, aunque la pérdida de sangre no parecía molestarlo mucho. Bueno, si no es la autotitulada reina de los demonios. ¿Has venido a defender tu último juguete, Majestad? Naruto no es un juguete, gusano. Haré algo más que quemarte el brazo esta vez, respondió Shana con frialdad, con la cola abierta y agitando la cabeza agitada. Sus manos ya brillaban con el calor de su técnica Agni Chivatas. ¿Así que te has rebajado a pertenecer a este humano?
Ciertamente has caído lejos, primero eres lo suficientemente estúpido como para ser sellado y luego te conviertes en una prostituta de tu Jinchuriki. ¿Pagas tu libertad con tu boca o el culo? Esta vez, Naruto no pudo mantener el control de su ira y se lanzó a un ataque, con la intención de cortar en pedazos al demonio. Desafortunadamente para él, Hashin había contado con eso y lo golpeó fácilmente en el aire. El ataque era demasiado obvio. Sin embargo, en lugar de intentar atacar al rubio, Hashin se abalanzó sobre la demoníaca pelirroja. Shana sabía que Naruto ni siquiera se vería particularmente dañado por algo así y simplemente apuntó sus palmas hacia Hashin, esperando que se desintegrara en nada tan pronto como se acercara a ella. Ella no tenía idea de cómo se las arreglaba para regenerarse así, pero pensó que moriría si su cuerpo fuera completamente destruido. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando él la agarró por los brazos, aparentemente no afectada por el calor. Su sorpresa no disminuyó cuando sintió que su chakra se drenaba a través del punto de contacto, aunque sí explicaba por qué había podido caminar a través de una técnica que debería haberlo reducido a cenizas. Ella trató de alejarse, pero de alguna manera no pudo reunir la fuerza para hacerlo, a pesar de que debería haber sido más fuerte que él. Haré un uso mucho mejor de tu poder que nunca, dijo Hashin con una sonrisa burlona, una capa de chakra carmesí formándose a su alrededor. De repente, una cadena atravesó su pecho y lo arrastró lejos, obligándolo a liberarla. Hashin ya estaba completamente calvo, lleno de músculos y casi tan grande como Naruto, además de estar envuelto en una mortaja de chakra rojo que le había robado a Shana. Los dos se involucraron en una pelea cruel, Hashin tratando de volver a Shana para seguir robándole chakra, mientras que Naruto se mantuvo firme en su camino, evitando que la alcanzara. Había perdido el Kusanagi durante su vuelo y estaba luchando con sus garras y puños. Usa Senjutsu Naruto. Debería funcionar en él. Gritó Shana desde donde estaba apoyada contra la pared. Tener su chakra drenado a la fuerza así la había sacudido gravemente y casi había perdido el control de su forma humana debido a la interrupción. El rubio no la cuestionó y comenzó a tratar de cargar sus garras con chakra senjutsu. No tenía práctica con eso, ya que había pasado la mayor parte de su tiempo desde que se convirtió en un sabio teniendo relaciones sexuales en lugar de entrenarse, pero espero que sea lo suficientemente simple. Afortunadamente lo fue, ya que notó que las heridas que infligió con sus garras mejoradas de senjutsu tardaron mucho más en curarse. Claramente todavía no era suficiente para matar al demonio feo, pero al menos estaban en el camino correcto. Hubo una pausa en la lucha cuando los dos se juntaron las manos en una competencia de fuerza. Naruto sabía que aún era más fuerte, a pesar de que la fuerza del demonio había aumentado considerablemente al drenar el chakra de Shana. Peor aún era el hecho de que la piel y los músculos de sus manos estaban quemados por el chakra corrosivo. No sirve de nada, humano, no puedes matarme. Voy a drenar tu puta y luego te voy a comer, se burló Hashin. ¿No es maravilloso que tu factor de curación te mantenga con vida mientras te estoy arrancando la carne? Ya no harás nada más. Naruto respondió sombríamente, las cadenas salieron de sus espinillas para envolver las piernas de Hashin. Tan pronto como estuvieron firmemente atados, dejó de ocultar su fuerza y rompió los brazos del demonio como ramitas. Las cadenas se extendieron instantáneamente para contenerlos y forzarlos a la espalda antes de que pudieran regenerarse. Ahora que tenía a Hashin inmovilizado, metió su mano derecha en el pecho del demonio y comenzó a moldear tanto chakra senjutsu como pudo manipular con seguridad en un Rasengan. No tenía idea de lo que sucedería, pero sabía que casi con toda seguridad sobreviviría incluso si le explotaba. Hashin rugió de dolor cuando el orbe de chakra desgarró su pecho. La energía natural en su interior le causó una verdadera lesión. Sin embargo, a pesar del agujero en su pecho, Hashin todavía estaba vivo y curando, solo que mucho más lento que antes. Afortunadamente, su control con senjutsu parecía mejor que solo el chakra normal por alguna razón, por lo que el Rasengan no lo explotó. Al ver que ni siquiera senjutsu infligió heridas parecía funcionar, Naruto recurrió a algo que era una muy mala idea en medio del combate. Una vez más, clavó su mano en Hashin, aunque esta vez en el estómago, ya que su pecho aún no había terminado de regenerarse y se quedó perfectamente quieto. Extrayendo la energía natural algo deformada pero aún cruda de su sello, la dirigió para que fluyera a través de su brazo hacia Hashin. Esto era peligroso porque la única forma segura de manipular la energía natural era quedarse quieto, incluso si el de su sello se había vuelto sorprendentemente útil y cooperativo. Si hubiera tratado de hacer esto con la energía natural extraída del medio ambiente, habría terminado mal. Hashin se convulsionó y se desplomó sobre su espalda sin huesos. Inmediatamente después, una especie de niebla oscura salió volando de su boca y atravesó la pared como si no estuviera allí.
Naruto retiró las cadenas y miró a los ojos a su oponente, sorprendido de encontrarse mirando los ojos marrones normales en lugar de la mirada completamente carmesí de Hashim o incluso el rosado de Idan. Todavía eres un jodido imbécil Uzumaki, pero gracias, tú, las palabras pronunciadas en un ronco susurro se desvanecieron y el cuerpo deformado dejó de respirar un tenue brillo brumoso abandonó el cuerpo inmediatamente después. Idan. Naruto exhaló sorprendido, pero no recibió respuesta cuando el cadáver ya convertido rápidamente en piedra esa maldición era bastante familiar, aunque el agradecimiento definitivamente lo lanzó por un bucle. Todavía no estaba muy seguro de qué estaba pasando exactamente aquí, pero el deseo ocasional de Idan de morir finalmente tenía algún tipo de sentido si tenía que adivinar que el alma de Idan había sido mantenida prisionera en su cuerpo por el espíritu de Hashim, evitando así que muriera sin duda. El color de los ojos rosados había sido un signo de posesión. La energía natural en bruto había eliminado a la fuerza a Hashim y Idan había muerto inmediatamente después. El deseo de morir probablemente había sido los únicos momentos lúcidos de Idan, los momentos en que se dio cuenta de que algo terriblemente mal le estaba sucediendo a su cuerpo y alma. Su momento de contemplación se vio interrumpido cuando vio el relato rojo del chakra de Shana dejando el cuerpo de piedra y volviendo a la demonía en cuestión. ¿Estás bien?, preguntó preocupado, tomándola de las manos y, en general, preocupada por ella, lo que era una molestia para sí mismo. Estoy bien. Espetó irritada, su temperamento se deshizo por el hecho de que un gusano como Hashim la había vencido de alguna manera y ahora estaba preocupada como si fuera una niña indefensa que necesitaba ser rescatada. Naruto se apartó un poco y pareció herido por su tono áspero. Lo siento, solo estaba preocupado. Shana respiró hondo para calmarse, usando el enlace mental para hacer una evaluación rápida de las emociones de su amante y encontrando una necesidad casi desesperada de asegurarse de que estaba bien mezclada con dolor en su tono. Con un suspiro, ella lo abrazó y sintió que se calmaba casi de inmediato. Lamento haberte pegado, amado, dijo sin ofrecer ninguna explicación. Naruto simplemente la abrazó más fuerte sin decir nada. Se quedaron así por un corto tiempo antes de que Naruto rompiera el silencio con un tono burlón. Entonces, autotitulada reina de demonios, Era mucho más joven y estaba bastante borracha con mi propio poder en ese momento. No es como si realmente hubiera un reino de demonios para gobernar, se quejó con la cara en su pecho. El recordatorio de cuán llena de sí misma había estado una vez no era algo por lo que estaba feliz. Naruto solo le dio una pequeña sonrisa y recogió su estilo nupcial. Bueno, la realeza no debería estar tan sucia, así que por favor deja que este humilde humano te bañe. Ambos estaban bastante desordenados debido a la propensión del Rasengan a salpicar sangre por todas partes. Ella soltó una breve carcajada por su actuación exagerada y habló con un tono altivo. Puedes proceder. Sin que Naruto lo supiera, había un pequeño ceño fruncido en su rostro cuando la sacó del sótano hacia el baño. Además de la perturbadora implicación de que Hashim pudiera robarle su chakra, también estaba preocupada por algo que había sentido en su amante rubio. Justo ahora tendría que investigar un poco. Un mes después. Futon. Daitopa, lanzamiento del viento. Gran avance. Naruto sonrió al ver el poderoso viento arrancando varios árboles. Finalmente podría usar un poco de ninjutsu. Muy bien, entonces fue el ninjutsu más absurdamente simple que pudo encontrar, que no requería nada más que soplar un viento infundido con chakra en la dirección deseada, pero era más de lo que había podido hacer antes. Tampoco era algo que pudiera llamarse sutil o preciso. Ese último intento se hizo con el poder más débil que era capaz de usar y aún había resultado más fuerte de lo que la mayoría de la gente era capaz de lograr. Era uno de los dos ninjutsu elementales puros que era capaz de usar en este momento, el otro era la liberación de agua. Muro de campamento de agua, aunque en su caso era más como escupir un río, porque no podía controlarlo lo suficiente como para hacer una pared con él. Desafortunadamente, su habilidad con sellos manuales apestaba, muy mal. No había hecho más de quizás 4 sellos manuales en casi 10 años, ni siquiera recordaba la mayoría de ellos. Había sido un dolor de cabeza volver a aprender esas malditas cosas y todavía era muy lento con ellas debido a la falta de memoria muscular, pero no había nada más que hacer además de trabajar en ello. No era realmente algo por lo que emocionarse, pero después de años de no poder usar ninjutsu porque su chakra era demasiado denso para fluir correctamente, fue un cambio agradable. No es que su chakra fuera menos denso ahora, simplemente estaba recibiendo ayuda para moverse por la energía natural que ahora tenía circulando a través de sus bobinas de forma bastante permanente.
Esa fue una situación particularmente divertida para el rubio, ya que el factor de intimidación mejorado de su modo Sage casi permanentemente activo parecía estar volviendo locos a la mayoría de los civiles y una buena parte del shinobi. Los Inuzuka en particular le dieron una gran litera, ya que sus perros ninjas solían gemir de terror o huir cada vez que estaba cerca. En realidad, todos los animales en Konoha estaban haciendo eso, gatos, ratones, ratas, perros y cualquier otra criatura que estuviera cerca. Solo las cosas pequeñas como los insectos parecían ignorarlo, probablemente imaginando que el gran devorador de carne de dos patas no trataría de comerlo. Ver animales huyendo de él en masa cada vez que cruzaba una calle ciertamente no había ayudado a mejorar su reputación, y el consenso general en el pueblo parecía ser que solo estaba esperando la oportunidad perfecta para aparecer en sus hogares en la medianoche y se comen a sus hijos. Jiraiya, Tsunade, Hinata, Tenten y Sakura habían tratado de convencerlo de que abandonara el modo sabio cuando no lo necesitaba para dejar de causar ataques de pánico con solo su presencia, pero a Naruto no le importaba. No tenía planes de hacer un alboroto asesino, y si la gente fuera demasiado estúpida para ver eso, entonces podrían seguir cagando sus pantalones por todo lo que le importaba. No iba a seguir el juego con sus fobias. Naruto honestamente no pudo ver ninguna desventaja para mantener el modo Sage en todo momento. Mejoró todo y aún no había encontrado ninguna desventaja, aparte de un temperamento más volátil, que ya había conquistado. De todos modos, la única rareza leve fue que la energía natural parecía reacia a abandonar sus bobinas. Las pocas veces que había abandonado el modo sabio, lo descartó como otro efecto secundario de tenerlo contenido en su cuerpo todo el tiempo en lugar de permitir que regrese a la naturaleza. Probablemente se parecía a la forma en que se comportaba la energía natural cuando los sabios intentaban extraerla del mundo. Era cómodo justo donde estaba y no quería irse. Bueno, eso estaba bien con él de cualquier manera. Si quería mantenerse mezclado con su chakra, no se molestaría en obligarlo a volver al sello Shana. Descubrió que su modo sabio estaba activado de todos modos. Hablando de Shana, la demonio había estado actuando un poco extraño durante el último mes. De vez en cuando iba a la biblioteca por un par de horas y aparentemente leía algo. Ella no había querido decirle lo que estaba leyendo, así que él no había intervenido. Él y Shana no habían podido descubrir nada acerca de cómo exactamente Hashin había logrado robar su chakra o separar su espíritu de su cuerpo original o cualquier otra cosa realmente. Sin embargo, ambos tenían la sensación de que el demonio aún no estaba muerto, por lo que podrían terminar tropezando con él nuevamente. Ahora que Naruto sabía lo que funcionaba en él, no estaba demasiado preocupado. Sin duda, Hashin había sido peligroso, pero sobre todo porque había sacado tanta mierda extraña. Ahora que ya no tenía el elemento sorpresa, solo tendrían que tener cuidado con su habilidad para robar el chakra de Bihuru. Ambos dudaron mucho de que pudiera tomar un chakra de Bihuru de su Jinchuriki, por lo que Shana era realmente la única a la que podía ir y ella ya sabía que sería mejor no atacarlo. La primera semana después del incidente con Hashin, no se había sentido cómodo dejándola fuera de su vista a pesar de que sabía que ella estaría bien. Parecía entender y simplemente envió un pulso de presencia a través de su enlace mental. Era casi como un abrazo mental y le había hecho saber que ella estaba bien, por lo que se había abstenido de molestarlo. Sin embargo, todavía le había pedido a Tsunade un mes fuera de servicio. Aparentemente había sido porque quería acostumbrarse a pelear en modo sabio, pero en realidad era porque no quería estar lejos de Shana en este momento. Ese mes ya había terminado y era hora de informar a Tsunade para una misión. Por enésima vez, Naruto se preguntó cuál era el punto de enviarlo a esta misión y por qué con el equipo Asuma de todas las personas. No es que tuviera algo en particular contra ellos, pero de todos los equipos con los que estaba familiarizado, él era el menos familiarizado con ellos. La misión en cuestión era bastante simple, solo escoltar a un rico que viajaba a Hot Butter Country, donde aparentemente se iba de vacaciones. El hombre parecía pensar que era importante y había pagado por una misión de rango A, o tal vez solo estaba inquieto por el hecho de que Rice Country y, en consecuencia, Otogakure, estaba relativamente cerca. De cualquier manera, Naruto realmente sintió que tenerlo como parte de esta misión era excesivo hasta el 9º nivel. El equipo Asuma, que ahora había recuperado toda su fuerza con la recuperación de su sensei, habría podido manejarlo solo. Como estaba, las cosas estaban tensas. El cliente, a cuyo nombre Naruto realmente no le había prestado atención, parecía que quería hacer una pequeña charla, pero se retorcía nerviosamente cada vez que veía los ojos de color naranja dorado de Naruto. Ino, generalmente una fuente constante de charla tonta, estaba en silencio o perturbado de manera similar por su modo sabio, o tal vez todavía le da el hombro frío después de ser molestado por Shana.
Chouji, Shikamaru y Asuma parecían estar lo suficientemente relajados, pero Shikamaru y Asuma olían tensos. Todos se vieron obligados a arrojarse al suelo debido a la repentina embestida de Shuriken, con Asuma abordando al cliente. Naruto examinó el único shuriken que había atrapado en su mano. No había podido verlo bien mientras estaba en vuelo, pero había asumido que era un shuriken regular. Esa había sido una suposición falsa, ya que los shuriken tenían forma de copos de nieve y eran brutalmente afilados, lo suficientemente afilados como para que le hubieran hecho un pequeño corte en la palma cuando lo atrapó, teniendo en cuenta el hecho de que su piel era dura como el hierro mientras estaba en modo Sage. Eso fue bastante significativo. Claramente, tampoco estaban hechos de metal, sino de algún tipo de cristal. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto, Jiraiya? Tsunade preguntó, amamantando una botella de sake. No lo sé. Jiraiya admitió: no creo que nos traicione, pero ciertamente puedo entender que se ve mal. Está asustando a la aldea hasta la muerte con ese modo sabio suyo y ni siquiera está haciendo nada notable. Si tan solo aceptara apagarlo. Ella dijo con frustración: el pueblo casi parece haber superado su miedo y odio irracionales hacia él y ahora está siendo deliberadamente antagonista. No creo que lo sea, creo que simplemente no le importa. Jiraiya refutó: lo despreciaron cuando era joven, pero ahora que es poderoso y saben que es el hijo de dos de los shinobi más venerados de Konoha, comienzan a tratarlo con respeto. Las personas que son inconstantes simplemente están bajo su atención. Tsunade suspiró abatido, muy consciente de eso. Estaba pensando en hacerle Hokage, ¿sabes? Dijo distraídamente, haciendo girar el sake sobrante en la botella. ¿No te dijo ya que no tiene interés en eso? Sí, pero esperaba que él viniera. Ella admitió con pesar. No creo haber visto a Naruto venir por nada. Jiraiya respondió secamente. Sí, yo tampoco. Los dos se quedaron en silencio por unos momentos antes de que Jiraiya volviera a hablar. ¿Dijiste que estabas pensando en convertirlo en Hokage? Sí, antes de todo este fiasco con los sapos y su entrenamiento en Senjutsu, pero ahora la gente simplemente le tiene demasiado miedo para aceptarlo como Hokage. Es realmente una lástima, porque creo que habría sido un candidato perfecto para Rokudaime con algo de entrenamiento. Sí, es un poco extraño. ¿Ligeramente? Jiraiya preguntó incrédula. Muy bien, una muy extraña. Tsunade se quejó. Estoy muy contento de que las excentricidades de Minato nunca hayan sido conocidas por el público. Dijo el sapo Sannin con una sonrisa. Tsunade soltó una carcajada al recordar el Yondaime y su particular marca de extrañeza. ¿Cómo quería nombrar al Rasengan nuevamente? La Flash Dance aullando esfera en espiral que se estrella a través de la tierra. Jiraiya respondió a regañadientes, dando palmadas todo el tiempo. Tsunade se rió del nombre absurdo y demasiado largo. Escuchar algunas de las ideas de ese mocoso para los nombres de las técnicas simplemente nunca envejeció. Es bueno que tuviera a Kusina cerca para poner su pie sobre cualquiera de esos nombres ridículos. Sí, o de lo contrario podría haber sido el hazmerreír más peligroso de las naciones elementales. Volvieron a quedarse en silencio. El momento de ligereza terminó cuando sus pensamientos una vez más se volvieron hacia Naruto. Se siente como si lo estuviéramos traicionando a él y a sus padres al hacer esto. Dijo la babosa Sannin, cayendo sobre su escritorio. Lo sé, pero no fue una petición irrazonable. Además, no estamos haciendo nada importante, todo lo que hicimos fue pedirle a Asuma y Shikamaru que lo vigilen y denuncien cualquier comportamiento sospechoso. Jiraiya razonó. También lo enviamos a esa misión falsa con el único propósito de hacer esto y usted sabe que el estúpido consejo seguirá haciendo solicitudes como esta hasta que suceda algo que nos dé una prueba definitiva de una forma u otra. Sí lo sé. Jiraiya respondió. Y no importa lo que piensen, Naruto no es estúpido. Eventualmente lo resolverá y no tengo idea de cómo va a reaccionar una vez que lo haga. Podría explotar o podría enojarlo. Tsunade continuó. También lo sé, pero no importa cuánto lo odie, el consejo está justificado en pedir algo tan menor cuando hay sospechas sobre la lealtad de un shinobi. Naruto habría estado justificado en abandonar la aldea después de la forma en que fue tratado como un niño y, sin embargo, todavía está aquí, pero esos buitres todavía piensan que tienen el terreno moral. Tsunade dijo con amargura. Honestamente, no estoy seguro de por qué los mantienes cerca cuando todo lo que parecen hacer es causarte problemas. Jiraiya respondió. Lo que pasa es que lo tienen los mejores intereses del pueblo en la mente y en su mayor parte que hacer un buen trabajo como consejeros. Es solo que cada vez que Naruto está involucrado empiezan a ser estúpido. Incluso Danzo. Jiraiya preguntó sarcásticamente. Apenas dejó escapar un vistazo desde ese intento de asesinato.
Esto fue completamente idea de Koaromura. Se hace parece un poco demasiado, y menor a ser la idea de Danzo. Las ideas de esa vieja momia por lo general involucran a personas muriendo. Por eso creo que Danzo probablemente no estuvo involucrado. Tsunade dijo de acuerdo. Y enviaste al equipo Asuma con él por si había más, para que pudieran respaldarlo. Dijo Jiraiya, dándose cuenta del plan de su antiguo compañero de equipo. Más o menos. No pude enviar un equipo con el que estaba demasiado familiarizado porque sin duda alguien diría que el shinobi observador no era objetivo. Pero tampoco quería enviarlo sin el respaldo adecuado y Asuma está uno de nuestros más fuertes. Kukuku, ha pasado mucho tiempo Naruto-kun. Orochimaru lo saludó como si estuviera hablando con un viejo amigo. En realidad esperaba que te metieras debajo de una roca y murieras en algún lado, respondió Naruto suavemente. ¿Es esa la forma de hablar con el hombre que te regaló tu espada? Orochimaru lo regañó. Es gracioso, tal como lo recuerdo, trataste de matarme con eso y terminaste teniendo que dejarlo enterrado en mi pecho. Quizás, pero en este mundo que está tan cerca de una envoltura de regalos, ¿cómo es probable que lo consigas? Los dos se miraron el uno al otro en silencio por unos momentos más, los dos pares de ojos cortados vigilados y cautelosos. Supongo que toda esta misión fue una configuración de algún tipo para que puedas llegar a mí. Dijo Naruto. No se le había escapado que Orochimaru no parecía sorprendido por el hecho de que ahora era un sabio, tampoco parecía sorprendido de que no fuera un sabio sapo. Bueno, ciertamente lo descubriste rápidamente. Sí, Konoha te ha traicionado como a menudo lo hace con aquellos que no pueden controlar. El equipo Asuma había permanecido en silencio hasta el momento, sabiendo que ninguno de ellos podría igualar a la serpiente Sannin ahora. Sin embargo, Shikamaru sintió que tenía que hablar o arriesgarse a que Naruto pensara que Konoha lo había preparado para morir. Eso no es cierto, Naruto. Okage-sama solo nos pidió que lo vigiláramos e informamos cualquier comportamiento sospechoso. Se suponía que la misión era, Naruto lo silenció alzando el puño sin apartar los ojos de Orochimaru, un universal gesto para parar. Sé que Tsunade no hizo esto, no es su estilo. Pero fue manipulada para que me enviara aquí, mientras que este manipulador en particular informó a Orochimaru de dónde estaría. Cielos, eres mucho más inteligente de lo que te dan crédito. Orochimaru siseó, con su lengua extendiéndose fuera de su mes más allá de lo normal. ¿Por qué no te unes a mí, Naruto-kun? Konoha es claramente indigno de ti y podríamos hacer grandes cosas juntos. El equipo Asuma se tensó esperando la respuesta. Realmente no creían que Naruto haría eso, pero si lo hizo por alguna razón, entonces estaban tan bien como muertos. Buen intento, pero Tsunade tiene un conjunto de tetas mucho mejor que tú, así que voy a tener que declinar. Dijo Naruto, sus labios formaron una sonrisa. No dudaba que esto se convertiría en violencia pronto y en realidad estaba ansioso por ello. Considerando que ella es una mujer y yo no, ese sería el caso. Orochimaru respondió con facilidad. Sí, eres una mujer, Orochi-chan, al menos en este momento. No hay necesidad de mentirme, puedo olerlo. Naruto refutó con una amplia sonrisa, tocando su nariz. Ya veo. Una habilidad muy útil, aunque no tan buena como poder saborear las emociones en el aire. Orochimaru respondió y se quedó quieto por un momento. 4 cuernos crecieron desde la parte superior de su cabeza y las marcas púrpuras que anteriormente solo estaban alrededor de sus ojos se engrosaron hasta que llegaron al fondo de su nariz. Veo que no soy el único que ha estado actualizando. Dijo el rubio, principalmente para sí mismo. De hecho, finalmente encontré un cuerpo lo suficientemente fuerte como para manejar el uso de Senjutsu y fue irónicamente bajo mi nariz durante años. Orochimaru dijo saboreando, su lengua una vez más se estiró de su boca, exultante en el empoderamiento que le dio el Senjutsu al estilo de la serpiente. ¿Sabes? En realidad hay algo que me encantaría aprender de ti. Admitió Naruto. ¿En serio? Díselo. La serpiente, dijo Sannin, pensando que tal vez sería capaz de balancear a Naruto a su lado después de todo. El equipo Asuma comenzó a sudar nerviosamente, el aire parecía cargado con la amenaza de violencia inminente y este cambio repentino de Naruto no estaba tranquilizando a todos. Esa gran cosa que haces con tu lengua, realmente quiero aprenderla. El rubio reveló. Orochimaru parpadeó sorprendido. La gente usualmente calificaba esa habilidad como repugnante si la comentaban. Escuchar que alguien realmente quería aprender fue bastante sorprendente. Me atrevo a preguntar por qué quieres aprenderlo. No sé, ¿te atreves? Se burló Naruto. La serpiente Sannin casi tuvo ganas de poner los ojos en blanco ante la respuesta más bien juvenil. Este era el tipo de cosas que podría haber esperado de Jiraiya cuando aún eran amigos. ¿Por qué quieres aprenderlo?
porque siempre he querido meter mi lengua más profundamente en mi mujer. Naruto respondió con una mirada. El equipo Asuma se enfrentó al unísono, preguntándose por qué estaban sorprendidos. Bueno, ya que parece que no te unirás a mí, podríamos comenzar esta batalla. Después de todo, quiero recuperar mi espada. Orochimaru dijo con el ceño fruncido, descartando el humor burdo, sin darse cuenta de que Naruto había sido completamente serio. Chicos, salgan de aquí. Naruto le dijo al equipo Asuma sin mirarlos. No puedes hablar en serio. No puedes luchar contra él solo. No te abandonaremos. No seas tan problemático. Las 4 respuestas sonaron en respuesta a la orden de Naruto y se prepararon para una batalla a muerte. Antes de que pudieran dar un paso más, Naruto giró la cabeza a medias y los inmovilizó con un solo ojo ardiente de color naranja dorado. Esta es una batalla entre sabios, si te involucras solo te interpondrás y te convertirás en un daño colateral. Asuma apretó los labios con consternación por mucho que quisiera negarlo, Naruto tenía un buen punto a pesar de que era mayor y más experimentado, no se podía negar el hecho de que el rubio era mucho más fuerte que él si trataban de involucrarse, lo más probable es que los apartaran como moscas o los mataran por accidente mientras luchaban los dos monstruos de combate. Recientemente se había dado suficiente información sobre Senjutsu para hacerle saber que luchar contra un sabio en combate cuerpo a cuerpo no era nada menos que suicidio a menos que tuvieras algún tipo de carta de triunfo propia. Él y Chouji se especializaron en combate cuerpo a cuerpo, mientras que Shikamaru e Ino fueron apoyados con un bajo poder de combate directo teniendo en cuenta la situación, esa fue una composición terrible del equipo. Tiene razón. Necesitamos volver a Konoha lo más rápido posible y convocar refuerzos. Pero Sensei. Ino protestó. Es problemático, pero realmente solo seríamos daños colaterales en este tipo de batalla. Shikamaru respaldaba a su sensei y la lógica de Naruto estaba dispuesto a quedarse y apoyar al rubio grande, pero tenía dudas sobre lo útiles que podrían haber sido incluso antes de que Naruto les dijera que se fueran. ¿Deberíamos matar a esos débiles Itachi? Preguntó Kisame. No, no importan. Itachi respondió. El duro Akatsuki estaba oculto a una gran distancia, manteniéndose a salvo fuera del alcance de las supuestas habilidades de detección de los sabios. Zetsu había venido para informarles que Naruto finalmente había dejado a Konoha con un mínimo de respaldo y los dos se habían propuesto confrontarlo. Estaban desobedeciendo a Pain al hacer esto, pero a Itachi no le importó y Kisame sintió que Kyuubi Jinchuriki era su presa. Ninguno de los dos sabía por qué Zetsu había venido a contarles esto en lugar de Pain, pero a ninguno le importaba. El Yonbi y el Gobi ya habían sido sellados, aunque los dos Iwa Jinchuriki los habían llevado a una feliz persecución por todo el país de la tierra. Además, Pain también había capturado al Rokubi solo, dejando solo 4 Bijur para capturar el hecho de que el Sanbi aparentemente todavía estaba tomando una siesta en el fondo del océano era un problema que ninguno de ellos sabía cómo moverse, pero estaban seguros de que se podía hacer. Además, a Itachi no le importaban sus planes para el Biju, estaba aquí para matar a Uzumaki Naruto con su hermano pequeño muerto, todos los sacrificios que había hecho no valían nada, lo único que le quedaba era su lealtad a Konoha y podía realizar un acto final antes de que la enfermedad se cobrara la vida al matar a Naruto, el Kyuubi iría con él y Konoha y el mundo estaría a salvo por los años que le tomara a la bestia reformarse. Además, también podría vengar a su hermano pequeño haciendo esto. Si buscan refuerzos, el único que vendría a luchar contra Orochimaru sería Jiraiya de los Sannin. Advirtió Kisame. Por lo general, él era el imprudente, por lo que le resultaba muy extraño advertir a Itachi sobre un posible peligro. Les tomará demasiado tiempo regresar a Konoha. Para cuando Jiraiya-sama llegue aquí, todo habrá terminado. Itachi respondió monótonamente. En verdad, Itachi sintió que sería ideal si Jiraiya pudiera llegar justo a tiempo para acabar con un debilitado Kisame y Orochimaru, de esa manera muchos de los enemigos más fuertes de Konoha serían eliminados de un solo golpe. Itachi sabía que ya estaría muerto para entonces. Si tú lo dices. Kisame se encogió de hombros. ¿Los atacamos ahora? Itachi lo consideró por un momento y respondió con el mismo tono monótono que siempre usaba. No, que se desgasten primero, una vez que estén debilitados atacaremos. Kisame se encogió de hombros otra vez, sintiéndose un poco decepcionada. Realmente había querido probarse contra uno o ambos. ¿Sabes? Estoy ansioso por esto. No he tenido una pelea adecuada para probar mi nuevo estilo Senjutsu.
Dijo Naruto con una sonrisa. Preparó sus dedos con garras en preparación, los dedos emitieron crujidos por el movimiento. Sí, me he estado preguntando sobre eso, dijo Orochimaru lentamente mientras él también se preparaba. ¿Cómo que logras crear un estilo completamente nuevo senjutsu? Oh, solo un poco de fuinjutsu increíble. El rubio respondió, golpeando un dedo contra el gran sello en su pecho y estómago. Lo más impresionante, si Orochimaru no debería haberte despedido tan fácilmente esa vez en el bosque de la muerte. Sin embargo, parece que no soy el único que usa un sello para permanecer en modo Sage. Comentó Naruto, señalando el hecho de que el breve momento de quietud no debería haber sido suficiente para que Orochimaru permaneciera tanto tiempo en modo sabio. De hecho, este era el propósito final de mis sellos malditos después de todo. La serpiente Sannin confirmó. He visto y deconstruido ese sello tuyo y tengo que decir que apesta. Podría hacer uno mejor si quisiera. Se burló Naruto. Toda esta conversación se estaba volviendo un poco demasiado. ¿Estás seguro de que no te aliarás conmigo, Naruto-kun? Juntos podríamos desentrañar la verdad de este mundo y convertirnos en verdaderos inmortales. Orochimaru lo intentó por última vez, sin creer realmente que su oferta fuera aceptada. Se había enojado cuando el rubio había matado a Sasuke y lo había privado del Sharingan, pero lo superó. Después de todo, las cosas no siempre salían según el plan y no tenía sentido enojarse por eso. El logro de Naruto al crear un estilo senjutsu completamente nuevo lo fascinó infinitamente y le hubiera encantado trabajar junto con Naruto para encontrar la verdad del mundo y los secretos de la inmortalidad. Tenía toda la intención de traicionar al rubio al final y tomarlo todo para sí, por supuesto, pero estaba seguro de que con la ayuda de un maestro de fuinjutsu tan hábil, podría haber encontrado lo que buscaba. Si bien eso suena tentador, no confío en ti y el mundo no es lo suficientemente grande para los dos de todos modos. Dijo Naruto y se lanzó contra la serpiente Sannin, balanceando sus garras con toda la intención de hacer trizas al hombre pálido. Orochimaru esquivó y arrojó una descarga de cristal Shuriken al rubio. Las armas de cristal lo golpearon en el pecho pero no lograron penetrar su carne de hierro, causando solo pequeños cortes antes de que cayeran al suelo. En respuesta, Naruto envió sus cadenas para perseguir a su oponente, pero Orochimaru las esquivó fácilmente, retorciendo su cuerpo de una manera que no debería ser posible aparentemente. Teniendo suficientes cadenas que lo molestaban, el pálido Sannin les escupió un chorro de agua, empapándolos. Este extraño movimiento confundió a Naruto, quien no podía pensar en ninguna razón para hacerlo. No era como si las cadenas fueran menos peligrosas porque estaban mojadas. El misterio se resolvió cuando Orochimaru agarró las cadenas del aire e inmediatamente comenzaron a formarse cristales de color rosa sobre ellas. En muy poco tiempo, las cadenas quedaron atrapadas en una prisión de cristal, haciéndolas rígidas y difíciles de manejar. Al no darle tiempo al rubio para encontrar una contramedida, el sabio serpiente formó una hoja de cristal en su brazo y se lanzó hacia adelante con un movimiento punzante. Al no tener otra opción, Naruto cortó las cadenas capturadas, sacrificando una cantidad considerable de chakra. Debido a su pérdida apenas logró evitar la estocada y sacar el Kusanagi para bloquear el siguiente corte. Se involucraron en una breve batalla de Kenjutsu, encontrándose casi igualados, lo que le dijo a Naruto que Orochimaru tampoco tenía ningún entrenamiento formal con una espada. Giró el Kusanagi de tal manera que forzó a Orochimaru a cerrar la cuchilla, donde Naruto tenía la ventaja debido a su fuerza muy superior. Sin embargo, notó con alarma que había un crecimiento de cristal que se arrastraba por la espada de Kusanagi. Abrumando rápidamente a Orochimaru y marcando un corte superficial en su brazo, observó con consternación cómo el cristal encajonaba sobre la mitad de la cuchilla, formando bordes romos en lugar de afilados y convirtiendo una de las cuchillas más finas del mundo en un palo rosa bastante feo. Crystal Release es una línea de sangre realmente maravillosa, ¿no? Orochimaru preguntó con burlona diversión. Naruto simplemente le devolvió la mirada a su oponente, frustrado con la forma en que iba esta batalla, por lo que pudo deducir en función de la batalla hasta el momento, Orochimaru podía cristalizar cualquier cosa física. Había empapado las cadenas en agua porque las cadenas en sí mismas eran una construcción de chakra. Esto también significaba que tenía que evitar usar cualquier cosa a base de agua, ya que la serpiente Sannin podría convertirla fácilmente en cristal. Tendría que usar solo chakra sin procesar técnicas de viento, de las cuales tenía pocas. Aún así, pensó que el Kusanagi no se deshabilitaría tan fácilmente considerando quién lo había creado, por lo que lo golpeó contra una roca cercana tan fuerte como pudo. Su suposición fue refutada dramáticamente cuando la legendaria espada se hizo añicos, dejando solo la empuñadura y un fragmento irregular de metal roto.
Ambos sabios miraban atónitos la espada rota, uno sin creer que la espada simplemente se había roto así y el otro sin creer que el rubio realmente había hecho eso. La mirada tonta continuó cuando Naruto sintió un tirón en su chakra y el Kusanagi volvió a su estado original. Supongo que es hora de la segunda ronda, dijo Naruto con una sonrisa ante la frustración que podía oler saliendo de su oponente. No sabía que su espada podía hacer eso. El rubio se dio cuenta de que había sido bastante afortunado hasta ahora. Si Orochimaru pudo cristalizar nada físico, entonces eso significaba que podía cristalizar el Ishii. Incluso el Kusanagi se rompió, entonces no le gustaría que sus posibilidades de supervivencia en esa situación. Tendría que ser más cauteloso y evitar cualquier contacto físico con el otro sabio. Si Orochimaru hubiera renunciado a su arrogancia segura de sí mismo al comienzo del partido, entonces probablemente ya estaría muerto. Con esto en mente, creó un gran Rasengan en su mano izquierda, mientras infundía el Kusanagi sostenido en su derecha con viento fuerte. Orochimaru no dijo nada, en cambio formó otra arma de cristal. Shiton. Kyodai Rokaku Shuriken, lanzamiento de cristal. Shuriken hexagonal gigante. Lanzó el proyectil de gran tamaño con forma de copo de nieve hacia el rubio con tanta fuerza como lo permitía su mayor fuerza Senjutsu. Naruto decidió no esquivar, sino que usó el Rasengan como escudo. El cristal increíblemente afilado se estrelló contra el Rasengan pero no pudo atravesarlo ya que no era físico. El poderoso orbe de chakra giratorio hizo que el enorme shuriken rebotara en la distancia, cortando rocas y árboles hasta que finalmente se estrelló contra el suelo y continuó por una distancia desconocida. Los dos sabios se miraron con los ojos entrecerrados, sabiendo que el calentamiento había terminado. Naruto no tenía habilidades a distancia que pudieran ser útiles en esta batalla, por lo que necesitaba acercarse. Orochimaru no quería acercarse, ya que el rubio era demasiado mortal allí, pero sus ataques a distancia serían repelidos por el Rasengan o bloqueados por el aparentemente indestructible Kusanagi. Esto significaba que necesitaría usar ninjutsu abrumador o indirecto. Me vino a la mente una de las técnicas más interesantes de Guren y no perdió el tiempo en usarla. Shiton. Ashikri, lanzamiento de cristal. Cristal de lágrimas que cae al dragón. Naruto miró al gran dragón hecho de cristal rosa en el que Orochimaru ahora estaba montando, preguntándose cuál era el trato con el rosa. De todos modos, saltando rápidamente del camino cuando el dragón se estrelló contra el suelo donde acababa de estar parado, Naruto dejó ir al Rasengan. Si intentara destruir esa cosa de cerca, no podría terminar bien. Suyo no Fuin. Atsudou, sello de poder. Activar. En cambio, extendió el Kusanagi, manteniéndolo enfundado en un chakra de viento afilado y lo balanceó hacia el cuerpo del dragón, con la intención de cortarlo por la mitad. Desafortunadamente, había subestimado cuán resistente era ese cristal y la espada se atascó a menos de la mitad del dragón. Orochimaru aprovechó la ventaja al instante, dirigiendo al dragón a cargar nuevamente contra el rubio, manipulando el cristal para que creciera sobre el Kusanagi, manteniéndolo firmemente atascado. En lugar de soltar la espada y escapar como habría sido lógico, Naruto se preparó y le dio a la espada un poderoso tirón, enviando al dragón a un lado, quedando completamente fuera de balance. Sin embargo, tan pronto como lo hizo, escuchó el chasquido del acero cuando el Kusanagi se rompió nuevamente. Otro tirón en su chakra y la espada volvió a crecer, aunque Naruto podía jurar que le zumbaba con irritación. Si no lo supiera mejor, diría que la espada se estaba enojando con él por romperla 2 veces en menos de 10 minutos. El dragón volvió a levantarse y se preparó para estrellarse contra el suelo nuevamente. Naruto sabía que realmente necesitaba deshacerse de esa cosa, así que recurrió a algo un poco peligroso, considerando que la última vez que había intentado algo similar lo había llevado al hospital. Creó un Rasengan fuertemente reforzado por Senjutsu y se lo arrojó al dragón. Su último intento de algo así había sido infundir agua en el Rasengan, pero ahora que era un sabio, en realidad podía lograrlo. La energía natural era una fuerza estabilizadora y mantenía el orbe de chakra unido por un corto tiempo, incluso después de que lo arrojó. Sin embargo, en el momento en que tocó algo sólido, explotó cuando se interrumpió el delicado equilibrio de energía. Una gran parte del cuerpo del dragón fue volado y la construcción de cristal se derrumbó. Los dos combatientes una vez más se evaluaron entre sí y consideraron sus opciones. Orochimaru con los ojos entrecerrados y Naruto con una sonrisa no pudo evitar sonreír para sí mismo. Orochimaru se había vuelto mucho más fuerte desde su último encuentro y estaba luchando contra el hombre en igualdad de condiciones. Estaba bastante satisfecho con su propio progreso, sin mencionar que su intento de arrojar a Rasengan había sido un éxito.
Mientras tanto, Orochimaru no estaba tan contento de cómo iban las cosas. Básicamente estaban en un punto muerto y una batalla de desgaste con el peligroso arsenal de habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Naruto. No se atrevió a involucrarlo en una batalla de taijutsu y su ninjutsu hasta ahora no había logrado causar ningún daño o había sido rechazado. Era hora de llevar las cosas a un nivel superior. Mandara no Jin, formación de 10.000 serpientes. Naruto miró incrédulo el verdadero océano de serpientes cambiantes que escupió Orochimaru, confiando claramente en que su falta de área amplia ninjutsu sería un obstáculo. Sin duda habría sido un gran problema cuidar de tantas serpientes sin ninjutsu, pero podría haberse hecho. Probablemente les arrojaría árboles o rocas y los aplastaría, sin mencionar que dudaba de la capacidad de sus colmillos para perforar su piel. Decidiendo que era un buen momento para usar uno de sus ninjutsu de viento recién aprendido, Naruto apuñaló al Kusanagi en el suelo y comenzó a hacer sellos manuales, algo incómodo ya que sus manos aún no estaban completamente acostumbradas. Futon. Daitopa, lanzamiento de viento. Gran avance. El viento a nivel de huracán barrió fácilmente a las serpientes a un lado, junto con volar todo lo demás, rocas y árboles incluidos. Shiton. Omiwatari no Jutsu, Crystal Release. La técnica de los cruces de dioses. La corriente de cristales extremadamente afilados se precipitó hacia Naruto desde el costado, ciegándolo y atravesándole las piernas y el pecho. Si hubieran sido simplemente arrojados, el daño habría sido mucho menor, pero el hecho de que estuvieran apoyados contra el suelo a medida que crecían les había permitido perforar su cuerpo extremadamente duradero con solo una ligera dificultad. Con un rugido de dolor, el sabio rubio usó su fuerza física para aplastar los cristales que lo empalaron o los arrancaron directamente en el caso de aquellos en sus piernas. Por alguna razón, Orochimaru no aprovechó su ventaja, sino que eligió mirar con fascinación abierta mientras Naruto sacaba los cristales, permitiendo que las heridas se curaran rápidamente. Una vez que terminó de quitar los cristales, Naruto dirigió una mirada enojada a Orochimaru, sus labios se torcieron en un gruñido y un gruñido profundo y amenazante retumbó en su garganta constantemente. En este punto, Orochimaru se dio cuenta de que probablemente no ganaría esta batalla ya. Podía sentir su cuerpo tensarse por el uso prolongado de Senjutsu. Podía absorber pasivamente la energía natural durante el tiempo que necesitara gracias al sello maldito, pero el cuerpo que estaba usando no era lo suficientemente fuerte como para manejarlo indefinidamente. Guren había sido su subordinado más poderoso y había hecho alteraciones en su cuerpo tanto antes como después de tomarlo para sí mismo, pero simplemente no había forma de que pudiera compararse con Naruto en ese sentido. El rubio era un verdadero Uzumaki y obviamente había hecho todo lo humanamente posible, junto con algunas cosas que no lo eran, para fortalecerse aún más. Cuanto más durara la pelea, más se volvería a favor de Naruto, sin mencionar que simplemente se negó a morir. Una de esas lanzas de cristal había dañado su corazón, Orochimaru estaba seguro de ello, pero el rubio simplemente lo había arrancado y sanado como si fuera una herida de carne. De cualquier manera, Orochimaru sabía que tenía que terminarlo muy pronto, ya sea ganando o huyendo. Cuando Naruto agarró su espada, la serpiente Sannin voló a través de una rápida cadena de sellos manuales y llamó a una de sus técnicas más poderosas y desarrolladas más recientemente. Shiton. Senp. Keshin no Sage, Crystal Release. Sagear. Growth of the Crystal Forest. Los ojos de Naruto se abrieron alarmados cuando vio que todo el suelo se volvía rosado, pequeñas espigas que ya se formaban y se hacían cada vez más grandes. Trató de llegar a un lugar seguro, pero a donde quiera que mirara no había nada más que rosa. Unos segundos después de que la técnica entró en vigor, dio un paso equivocado y su rostro se retorció de dolor cuando las puntas de cristal que crecían debajo de él perforaron sus pies. Sin ninguna opción, saltó al aire lo más alto que pudo, con la esperanza de evitar la técnica peligrosa de esa manera, pero para su consternación descubrió que la técnica había convertido cada santuario posible en una trampa mortal. Las puntas en el suelo ya estaban a la altura de la cintura y, para empeorar las cosas, su densidad se había engrosado. Si los golpeaba, se haría pedazos. Para evitar caerse, extendió el Kusanagi en el suelo y lo apuñaló tan profundo como pudo y procedió a equilibrarse en la parte superior de la empuñadura. Tuvo suerte de que la espada de Kusanagi no se doblara, de lo contrario no habría podido hacer esto. Si alguna vez quisiera bajar, entonces tendría que hacer algo sobre el jardín rosado de la fatalidad que lo esperaba abajo. Bueno, él tenía esa técnica que probablemente lo ayudaría a salir de esto y era una buena razón para usarla. Sus cadenas se dispararon y formaron una plataforma para pararse, que dos clones de sombra ocuparon de inmediato.
Uno de ellos creó un Rasengan, mientras que el otro comenzó a escupir un chorro constante de agua y el original usó Senjutsu para mantener todo estable. Una vez que se había enfocado suficiente agua en él, los dos clones liberaron la técnica para que el original la mantuviera sola, pero aún no habían terminado. El toque final para ambos clones fue solidificar por la fuerza parte del agua en sellos de contención, que se activarían poco después de ser arrojados. Naruto tenía el sudor cayendo por la cara por el esfuerzo de contener la presión del agua y sabía que si esto explotaba en sus manos, entonces estaba muerto. El modo sabio aumentaba la resistencia o no. Finalmente estaba listo y Naruto no perdió tiempo en arrojar la cosa peligrosa a lo que ahora era un verdadero bosque de cristal. En realidad, era bastante hermoso si ignorabas lo viciosamente que estaba todo. Apuntó al área general donde recordaba que estaba Orochimaru. Suitoni Jutsu. Senp. Rasendama, técnica secreta de liberación de agua. Sagear. Spiraling Bomb. La bola de agua superdensa atravesó el dosel de cristal, rompiendo fácilmente las ramas delgadas debido a su peso. Momentos antes de que se estrellara contra el suelo, los sellos de contención se activaron y aplastaron la bola de agua y el chakra del tamaño de una uva. El Rasendama no apreciaba ser comprimido aún más y se expandió violentamente en todas las direcciones. Como los sellos habían gastado todo su poder para forzar ese único momento de compresión, no había nada que lo detuviera. Con el sonido de miles de ventanas rotas, el bosque de cristal se hizo añicos cuando millones de pequeñas agujas de agua se estrellaron contra él. Una sola aguja de agua no hubiera hecho mucho, simplemente agrietó el crecimiento mineral extremadamente duro, pero muchos fueron más que suficientes para destrozar todo en los alrededores. Naruto no había querido correr ningún riesgo y extendió el Kusanagi aún más, haciendo que lo llevara hacia arriba y, con suerte, lejos del radio de la explosión. Suspiró aliviado cuando solo sintió unas pocas salpicaduras de agua sobre él. La gravedad y la resistencia al aire habían robado la mayor parte del poder de la técnica antes de que pudiera alcanzarlo. En el suelo, Orochimaru fue menos afortunado, le faltaba un brazo y tenía muchos agujeros en el pecho y las piernas. A decir verdad, esa técnica lo habría matado si no se hubiera movido del lugar donde había estado antes, sin mencionar el denso muro de cristal que había erigido como defensa. A pesar de todo eso, estaba en mal estado, ya que las agujas de agua no habían tardado en atravesar su defensa de cristal. Había perdido el brazo cuando se había tirado al suelo, sabiendo que ponerse de pie era lo peor que podía hacer en tal situación. Si hubiera permanecido de pie, probablemente habría sido reducido a trozos. La serpiente Sannin rápidamente regurgitó un nuevo cuerpo para sí mismo y huyó del campo de batalla. Su cuerpo ya se estaba revelando y no podría seguir luchando contra el sabio más joven en su condición actual, sin importar cuán intensivo y agotador haya sido esa técnica. Había pensado que sería capaz de vencer al hombre más joven, pero claramente lo había subestimado. Otra vez este tipo de crecimiento en solo unos pocos años fue asombroso. ¡Qué maravilloso poder! Naruto-kun, tus talentos se desperdician en Konoha. Kisame silbó, muy impresionado con la destrucción que los sabios combatientes habían infligido en el área. Kisame, es hora. El espadachín sonrió ante las palabras de su compañero y dibujó a Sameada la espada. Tendría una gran fiesta. Naruto estaba de vuelta en el suelo, respirando con dificultad y suponiendo que aproximadamente la mitad de sus reservas de chakra se habían ido. Tenía los pantalones y el abrigo rotos, había agujeros ensangrentados en sus zapatos y estaba a punto de arrancarle la cabeza a Orochimaru. Con las manos desnudas sostuvo el Kusanagi con fuerza y buscó a su oponente, receloso de los ataques furtivos. Odiaba los ataques furtivos. Hola de nuevo, Naruto-san. Una voz monótona lo saludó un momento después de sentir una llamarada de chakra que señalaba el uso del parpadeo del cuerpo. Girando, se encontró cara a cara con la cara en blanco de Uchiha Itachi y la sonrisa de Oshiaki Kisame. ¿No supongo que ustedes dos están aquí para ayudarme a matar a Orochimaru?, preguntó Naruto suavemente. Normalmente, no tendría ningún problema en pelear con estos dos, pero la batalla con el sabio serpiente ya había tomado una buena parte de su fuerza y solo quería irse a casa y abrazar a un cierto pelirrojo. La sonrisa de Kisame se ensanchó y desenvolvió a Sameada mientras Itachi no hacía nada. En este punto, Naruto estaba considerando seriamente usar a Iraishin para salir de aquí, pero eso requeriría que se concentrara por casi un minuto completo antes de poder engancharse a un faro en particular. Dudaba mucho que le dieran tanto tiempo. Veamos qué tan bueno eres con ese chico espada, dijo Kisame y balanceó su enorme espada hacia el rubio.
Naruto bloqueó fácilmente el ataque y alejó al tiburón con su fuerza mucho mayor. La mirada de sorpresa en el rostro de Kisame le dijo que el espadachín Akatsuki estaba acostumbrado a ser el hombre más grande y más fuerte. Cuando estaba peleando eso funcionaría para su ventaja. Un kunai arrojado por Itachi lo golpeó en el pecho, directamente sobre su corazón, pero no pudo hacer otra cosa que pinchar su piel. ¿No se supone que debes tratar de llevarme vivo?, preguntó Naruto sarcásticamente. Hemos estado observando tu pequeña pelea con Orochimaru, así que sabemos que no morirás tan fácilmente. Kisame respondió por su compañero y se lanzó a otro ataque. Naruto, queriendo terminarlo rápidamente, usó su propia espada para bloquear y deslizó sus garras como Kisame, perdiendo solo por un pequeño margen ya que el hombre mostró una velocidad impresionante para evitar su ataque. Quería hacer un seguimiento, pero se vio obligado a esquivar una descarga de shuriken en llamas. El rubio comenzó a rechinar los dientes con ira y frustración. La batalla con Orochimaru había sido emocionante, pero esta simplemente lo estaba cabreando. Él solo quería irse a casa ya, pero estos dos imbéciles estaban en su camino y se cubrían el uno al otro para asegurarse de que no pudiera matar a uno y terminar con eso. Tampoco podía usar sus cadenas de chakra contra ellos, porque Sameada podría comerlos. De hecho, no había mucho que pudiera usar contra ellos debido a esa estúpida espada. Ni siquiera era una espada, maldita sea. Las espadas eran armas afiladas y Sameada definitivamente no tenía ningún filo. Si esa cosa era algo, entonces era un club con púas. El ritmo exasperante de la batalla continuó por un tiempo más. Kisame lo acosó con Sameada e Itachi cubriendo a su compañero. Cada vez que el hombre de piel azul se venció, su intención era desgastar al rubio, haciendo que Sameada se comiera su chakra, junto con cualquier herida que pudieran infligir. Las cosas cambiaron cuando Itachi dejó escapar una tos sangrienta y Naruto lo olió. Oliendo profundamente, se dio cuenta de que no solo olía a sangre. Hueles como un hombre moribundo, Itachi. Naruto le dijo al último Uchiha vivo con una sonrisa. Al menos Naruto asumió que él era el último Uchiha vivo y que ya no estaban escondidos en la carpintería, tramando venganza porque alguien les robó sus dulces cuando tenían 5 años. Ambos miembros de Akatsuki escondieron su sorpresa lo mejor que pudieron, no queriendo regalar nada, pero fue inútil. Naruto claramente podía oler el olor a muerte en el aliento de Itachi. Por eso estás luchando de manera tan conservadora, el esfuerzo debe empeorar tu condición. Con esto en mente, Naruto avanzó hacia Uchiha corriendo, con toda la intención de intensificar la lucha hasta que el joven maestro Sharingan gruñera de su enfermedad o al final de la espada de Kusanagi. Kisame se interpuso entre los dos, pero Naruto ni siquiera se molestó en detenerse y solo balanceó su espada con una fuerza imparable. Kisame instintivamente puso a Sameada en un bloque, años de experiencia diciéndole que bloquear era mejor que esquivar. Pasó solo un instante antes de que las dos espadas chocaran y se dio cuenta de que por una vez estaba físicamente más débil contra el Senjutsu y Fuinjutsu. Aumentaron el poder detrás del golpe, su bloqueo fue inútil y el hombre tiburón fue golpeado a un lado como un niño y Sameada gimió de dolor por el golpe. Con el camino ahora hacia Uchiha ahora despejado, Naruto continuó su carga, mirando a los ojos de Itachi con intención asesina todo el tiempo. Esto le permitió ver fácilmente mientras se transformaban en el Mangenkyo Sharingan. Tsukuyomi, Moon Rider. Naruto parpadeó confundido al encontrarse repentinamente atado a una cruz en un mundo extraño donde brillaba una luna roja, bañando todo en una luz carmesí. Él mismo estaba en una escala de grises invertida. No le llevó mucho tiempo darse cuenta de que había quedado atrapado en la ilusión definitiva de Itachi, recordando la descripción de Kakashi. Bienvenido Naruto-san, al mundo de Tsukuyomi. Itachi habló en su tono monótono habitual que no revelaba nada. Estaba mirando a los ojos de Naruto, confundido sobre por qué habían conservado su ardiente color naranja dorado. Trató de querer que cambien a la misma escala de grises invertida que todo lo demás, pero se negaron a cambiar. Por matar a mi hermano pequeño, te apuñalaré con una espada durante 72 horas. Tal vez deberías apuñalarte con una espada, teniendo en cuenta que fuiste quien mató a toda su familia y lo torturó con esta misma ilusión inmediatamente después. Bromeó Naruto. Si Itachi pensó que su pequeña espía era intimidante, entonces tenía otra cosa por venir. Ya había intentado acceder a su chakra, pero no pudo obtener nada aunque tenía un leve sentimiento por la energía natural en su sello, lo que significaba que esta ilusión no era perfecta, no estaba completamente separado de su poder. Las palabras cortaron a Itachi tan profundo como lo haría una espada, porque sabía que le había causado a su hermano mucha miseria y que todo había sido en vano. Sin embargo, ahora no había nada más que hacer al respecto, excepto matar al asesino de Sasuke y luego morir él mismo.
Naruto gruñó cuando la espada fue apuñalada en su pierna. Muy bien, se sentía como una espada real, pero podía soportarlo. Mientras tanto, también podría tratar de joder con la cabeza de Itachi y ver si puede hacer que su viejo compañero deje caer la ilusión. Me pregunto si eso dolió tanto como lo que sintió Sasuke cuando lo abrí. Reflexionó Naruto, aparentemente para sí mismo. Itachi se estremeció ligeramente y la siguiente puñalada de espada fue más dura. Hola Itachi, ¿sabías que Sasuke gritaba tu nombre mientras intentaba matarme? Lo volviste loco. Naruto le dijo a su torturador, apuntando una mirada colmada al hombre a pesar del dolor que sentía. Según Itachi, todavía les quedaban aproximadamente 70 horas y media, aunque aparentemente Itachi definió un segundo como un jodido tiempo largo mientras estaba en esta ilusión. El dolor de ser constantemente apuñalado, pero no iba a ser derribado por una estúpida ilusión, incluso si era muy poderoso. Su constante burla y su negativa a mostrar dolor parecía estar afectando a Itachi, lo cual era bueno. Sus intentos de aprovechar la energía natural en su sello fueron ligeramente exitosos. Pareció que llevaría una eternidad lograr que hiciera algo, lo que supuso que se debía al aspecto de dilatación del tiempo de la ilusión, pero al menos algo estaba sucediendo. Mientras tanto, Itachi decidió probar algo diferente, ya que el dolor físico no parecía estar funcionando. El mundo se retorció y Naruto se encontró mirando a Shana. Ni siquiera voy a preguntar cómo sabes cómo es mi mujer, pero la vista es ciertamente una mejora. Naruto comentó distraídamente. Tenía una idea bastante buena de lo que Itachi tenía la intención de hacer. Zetsu había proporcionado fotos, pero eso no era importante en este momento. Como parece que no te importa nada tu propio dolor, verás cómo torturan a tu amante. Naruto miró impasible mientras la ilusoria Shana gritaba de dolor mientras la apuñalaban repetidamente con una espada. El sonido le desgarró el corazón, pero no pudo evitar pensar que Itachi estaba seriamente sin inspiración con esta mierda de apuñalado con una espada. Quizás te gustaría prenderle fuego después, o quizás violar a su pandilla. El rubio sugirió y luego se echó a reír ante la mirada atónita en el rostro de Itachi. ¿Eres realmente tan cruel? El Uchiha no pudo evitar preguntar. No, pero estamos en una ilusión, ¿sabes? Sé que no es ella, así que nada de lo que hagas con esa falsificación significa una maldita cosa. Has pasado demasiado tiempo usando esta horrible ilusión para torturar a los indefensos. Itachi de 7 años, estás perdiendo tu ventaja. A decir verdad, ver algo así sería muy difícil de entender, pero sabía que Shana estaba a salvo en este momento, por lo que los intentos de Itachi de llegar a él de esta manera no tenían sentido. El corazón de Uchiha se apretó de nuevo al recordar cómo Sasuke le había gritado que se detuviera cuando había quedado atrapado en esta ilusión y obligado a ver matar a todo el clan una y otra vez. Otros 15 minutos en la escala de Itachi, una vez más apuñalado, y Naruto había logrado dirigir la energía natural a su red de chakras y deliberadamente la equilibró mal, causando una interrupción de su chakra. Esto era una vez más algo que terminaría siendo fatal para cualquier otro sabio, pero su energía natural personalizada solo lo convertiría en piedras y lo inundaba en sus bobinas en cantidades demasiado grandes. ¿Qué estás haciendo?, exigió Itachi, sintiendo que su control de la ilusión disminuía. Estoy saliendo de esta cosa, eso es lo que estoy haciendo. Fue la respuesta de Naruto, recuperando rápidamente el color. Itachi trató de reafirmar el control sobre el mundo ilusorio, pero encontró el mismo bloqueo que cuando había tratado de cambiar a la fuerza el color de los ojos de Naruto. Una grieta se abrió en el cielo, destrozando la luna roja y el Tsukuyomi se rompió. Tan pronto como regresó al mundo real, el dolor del mundo ilusorio continuó y él se desplomó del dolor fantasma. No se le dio tiempo para recuperarse cuando Sameada se estrelló contra su espalda, cortando su abrigo y piel, junto con el robo de una cantidad considerable de su chakra restante. Heriste a Sameada, bastardo, pero parece que te gusta mucho tu chakra. Ya está curado. Kisame Shiat, comenzando a enojarse y luego contento cuando vio que el daño infligido a su espada se había reparado. Al levantarse del suelo, Naruto había perdido por completo su paciencia con estos dos, y esa espada en particular, aislando sus bobinas con una gruesa capa de chakras en jutsu, sacó energía natural de su sello, que era algo que había estado practicando en caso de que volviera a encontrarse con Hashin. Recogiéndola en su mano, deslizó sus garras hacia Kisame. Como era de esperar, Kisame puso a Sameada en el camino, pensando que la espada podría absorber un poco más de chakra porque el enojado Jinchuriki no estaba pensando directamente debido a que fue torturado en el genjutsu de Itachi. En cambio, Naruto estrelló su mano deliberadamente contra una de las espinas y forzó la energía natural en la espada.
Observó con satisfacción cómo la molesta espada gritaba con aparente miedo y comenzó a convertirse en piedra pronto. Kisame estaba mirando con horror cuando su preciada espada se convirtió completamente en piedra. ¿Qué demonios hiciste? El espadachín le gritó con ira. Obviamente maté tu espada. Respondió Naruto, sonriendo mientras se movía para mantener a los dos miembros de Akatsuki a la vista. Estaba respirando pesadamente y había un brillo de sudor en su frente. Toda la lucha y la curación le habían pasado factura. No importa cuán grande sea su resistencia y resistencia, no podía seguir yendo indefinidamente y se estaba acercando a su límite. Ahora tenía aproximadamente la mitad de chakra que el Ichibi, que era su versión de quedarse sin, así que apagó el sello de fuerza. Kisame apretó el puño y apretó los dientes con rabia, sin querer nada más que destrozar al bastardo rubio que había matado a su preciosa Sameada. Itachi ya se había recuperado de tener su Tsukuyomi roto a la fuerza, aunque su ojo izquierdo estaba sangrando y casi ciego. Superado por su ira, Kisame comenzó a hacer rápidos sellos manuales. Te voy a matar, bastardo. Suiton. Bakususha, lanzamiento de agua. Ola explosiva de colisión de agua. Naruto saltó de la gran cantidad de agua que Kisame acababa de escupir, convirtiendo todo el campo en un lago. El sabio rubio no sintió una necesidad particular de pelear en un campo de batalla que Kisame había preparado para sí mismo, por lo que simplemente escapó una corta distancia hasta que la tierra volvió a estar seca. Kisame corrió tras él, aún más enojada por la fuga del rubio, ignorando a Itachi cuando su compañero intentó decirle que no fuera tan bien. Ayudó que el Uchiha comenzara a extraer sangre. Su enfermedad empeoró por la tensión que el lanzamiento y la ruptura forzada del Tsukuyomi le impusieron. Kisame sonrió con anticipación cuando vio al rubio reducir la velocidad y apoyarse contra un árbol. Claramente exhausto, levantó la mano derecha, con toda la intención de aplastar la cabeza del rubio en una pulpa con un puñetazo. En su estado enfurecido, no consideró la posibilidad de una trampa, por lo que la cadena que salió disparada de la espalda de Naruto y atravesó su pecho lo sorprendió por completo. Lo siento, pez, pero tengo la intención de vivir para siempre. Dijo Naruto cuando se dio la vuelta y clavó sus garras en el corazón de Kisame solo para asegurarse de que estaba realmente muerto. El hombre de piel azul escupió un torrente de sangre en la cara y el pecho de su asesino y luego cayó al suelo. Naruto se recostó contra el árbol, tomándose un momento para descansar, pero vigilando con cautela. Itachi sabía que esto aún no había terminado, pero al menos su único oponente restante era un hombre enfermo y moribundo. Desafortunadamente, Itachi había decidido dar vueltas y venir por detrás. Solo podía ver la pierna izquierda del rubio desde detrás del árbol, justo al lado del cadáver de Kisame. Amaterasu, iluminación celestial. Naruto rugió ante la inesperada agonía de su pierna incendiada por el maldito fuego negro. Tomando un pergamino de su abrigo lo más rápido que pudo mientras su pierna estaba en llamas, lo desenrolló y usó la técnica inscrita en él lo más rápido posible. Fkain, método de sellado de fuego. El pergamino absorbió la llama negra en sí mismo, pero la pierna de Naruto todavía gritaba en una sinfonía de receptores de dolor quemado. Su pierna estaba muy dañada a pesar de la exposición relativamente corta, se negaba a obedecer sus órdenes y se retorcía espasmódicamente mientras su factor de curación trabajaba horas extras para repararlo, y estaba empezando a quedarse sin chakra. Lanzó rápidamente el pergamino en la dirección donde creía que estaba Itachi, sabiendo que la explosión de ese tipo de poderosa técnica de fuego iba a ser grande. Realmente deseaba poder ser más preciso con cosas como esta, pero desafortunadamente, un gran sacrificio de perder el Toge Style Senjutsu fue la pérdida de las poderosas habilidades sensoriales que le otorgaba. Su propio estilo Senjutsu le otorgó una detección de muy corto alcance en comparación, sin duda otro efecto secundario de no estar exactamente conectado con la naturaleza porque no extrajo energía natural del medio ambiente. Itachi no dudó en activar a Susanoo cuando vio que el objeto se acercaba, a pesar de que su vista era demasiado pobre para decir que era, lo que lo salvó cuando la poderosa explosión destrozó todo a su alrededor. Si hubiera tratado de correr, todavía se habría quedado atrapado en él, a pesar de que el pergamino no había estado exactamente en el blanco. Naruto salió cojeando de detrás del árbol que había usado como cubierta, al ver a Itachi envuelto en lo que parecía ser un gigante esqueleto rojo en llamas. ¿Qué demonios se supone que es eso?, preguntó incrédulo al ver lo extraño. Este es Susanoo, él con la capacidad de ayudar por todos los medios, una técnica solo disponible para los portadores de Mangenkyo que han desbloqueado el uso de Tsukuyomi y Amaterasu. Itachi explicó y preparó el Totsuka no Tsurugi, con la intención de sellar a Naruto para siempre, evitando que los planes de Akatsuki se materializaran y al mismo tiempo vengar a Sasuke. Tus ojos te permitieron convocar un esqueleto gigante en llamas.
El rubio preguntó incrédulo. Eso es una mierda de mierda. Estaba dispuesto a creer que podían lanzar una ilusión inquebrantable, que no parecía demasiado difícil de creer. La capacidad de incendiar cosas con solo mirarlas requería cierta suspensión de la incredulidad, especialmente porque Amaterasu aparentemente ardía durante 7 días y noches, incluso si estaba bajo el agua. Sin embargo, trazó la línea en esqueletos espectrales gigantes, simplemente no había forma de que eso tuviera algún tipo de sentido. Mierda o no, sin embargo, no le gustaba la apariencia de la enorme espada naranja ardiente en la mano de la cosa, por lo que decidió que sería aconsejable avanzar en la dirección opuesta, con la esperanza de que Itachi no pudiera moverse mientras esa cosa estaba activa. Su pierna ya estaba mucho mejor, por lo que era capaz de moverse a toda velocidad. Habría usado sus cadenas para empujarse hacia adelante, pero no le quedaba suficiente chakra para hacer ni una sola. Itachi parpadeó sus ojos sangrantes al ver a Naruto huir, tratando de enfocarlos para poder ver algo aparte de una mancha de color. Desafortunadamente, solo podía ver débilmente el chakra del rubio e incluso eso se estaba desvaneciendo ya que su vista ya débil se deterioró rápidamente por el uso de Susanoo. Al no tener otra opción, desactivó a Susanoo y persiguió al hombre que había matado a Sasuke, ya sintiendo que su cuerpo se apagaba de la enfermedad. Su reciente ola de poderosas técnicas de Mangenkyo lo tensó fatalmente. Sabía que solo le quedaban unos minutos de vida, pero si solo podía golpear a Naruto con el Totsuka no Tsurugi o golpearse la cabeza con Amaterasu, entonces su misión autoimpuesta estaría completa. Naruto miró hacia atrás, viendo que Itachi estaba tan mal como él, aunque por razones completamente diferentes ya que el Uchiha no había recibido ni un solo golpe durante toda la pelea. Pudo haber sido capaz de asestarle un golpe mortal, pero al diablo con eso, estaba a un paso de la muerte y no estaba dispuesto a arriesgarse. Solo esperaba que Itachi cloara por cualquier enfermedad que lo estuviera afectando pronto. Había sido un jodido día realmente largo. Finalmente, Itachi se derrumbó en el suelo, cualquier fuerza de voluntad no lo había impulsado lo suficiente como para evitar la muerte. Intentó acercarse a Naruto, parpadeando con ojos llorosos que no parecían estar viendo nada y luego su cabeza golpeó el suelo y dejó de respirar. Naruto dejó escapar un suspiro de alivio, jadeando y sintiéndose más exhausto de lo que recordaba haber estado alguna vez. Su alivio se vio truncado cuando un extraño hombre blanco y negro con cabello verde pareció crecer del suelo y dirigirse a Itachi. El hecho de que usara una capa de Akatsuki era la razón de su preocupación. Naruto se apartó del árbol en el que se había apoyado y se preparó para una batalla perdida, y sería una batalla perdida, porque no le quedaba nada con lo que luchar, ya que la mayor parte de su chakra restante se había utilizado para curar completamente su pierna. El Amaterasu lo había chamuscado casi hasta el hueso y cauterizado la herida, lo que solo había dificultado la curación. Junto con eso, estaba físicamente exhausto, sus bobinas de chakra se tensaron hasta el punto de ruptura por tener que moverse constantemente alrededor de ese chakra para curarlo y luchar. También sospechaba que tenía fiebre, ya que era muy difícil pensar con claridad y sudaba como loco. Para él era una experiencia nueva y no le gustó. Y luego la energía natural se retiró de sus bobinas, volviendo al sello cuando ya no tenía suficiente chakra para evitar que se convirtiera en piedra. Sintiendo que incluso ese poco de fuerza lo abandonaba, sus piernas se doblaron y colapsó contra el árbol. Su visión se oscureció rápidamente a pesar de su lucha por mantenerse consciente. Lo siento, Shana, estoy muerta. Inmediatamente después de pensar eso, sintió una oleada de miedo a través del enlace que compartían, pero no pudo hacer nada al respecto porque se desmayó inmediatamente. Zetsu miró al inconsciente Jinchuriki, apenas capaz de creer que todo hubiera resultado tan convenientemente. Itachi estaba muerto, su valioso Mangenkyo estaba listo para ser tomado y el Kyuubi Jinchuriki estaba exhausto hasta el punto de morir, lo que lo hacía fácil de tomar. Su cabeza se giró hacia un lado cuando sintió un poderoso chakra que se acercaba rápidamente. Quienquiera que fuera, eran demasiado poderosos para que él peleara, especialmente porque no quería que Kyuubi Jinchuriki muriera por accidente. Sin duda era un shinobi de Konoha, ya que esa era la dirección de donde venía e iban a llegar en cualquier momento. Tomando una decisión, Zetsu agarró el cadáver de Itachi y se fue con él. El Kyuubi Jinchuriki podría tomarse más tarde, pero el Mangenkyo de Itachi era demasiado valioso como para perderlo. Era el único conjunto de Mangenkyo que quedaba en el mundo y eso no podía arriesgarse demasiado. Había ido mal con el plan ya y Zetsu querido tantas contingencias como sea posible en caso de que algo otra cosa que salió mal.
Jiraiya se quedó boquiabierto ante la devastación que podía ver en todas partes. Parecía que todo menos el fin del mundo había sucedido en este campo de batalla. Más preocupante fue el sudor y la sangre de su ahijado. El hombre parecía haber salido del infierno y luego se vio obligado a regresar porque olvidó algo allí, pero al menos estaba vivo. El sapo Sanin rápidamente recogió a su ahijado maltratado y corrió hacia Konoha. Sería un infierno pagar cuando él y Tsunade descubrieran quién había organizado esto, y los ancianos estaban en lo más alto de esa lista. Si alguien más intentara que Naruto fuera puesto bajo observación debido a un comportamiento sospechoso, los sumergiría en aceite y les prendería fuego. Si Tsunade no los alcanzaba primero, eso era. El rubio se había quedado atrás para pelear mientras su equipo estaba a salvo. No había absolutamente ninguna razón para que alguien pudiera dudar de él. Shanna mantuvo un apretado, pero no demasiado, agarre a su amante mientras él yacía inconsciente en su cama, también con sus colas envueltas alrededor de él, tal como lo había hecho cuando era un niño. Ella solo había logrado tolerar que permitiera que permaneciera en el hospital durante unas horas antes de sacarlo de allí y llevarlo a casa, gruñendo a los manifestantes para que se sometieran y llegando a cortar varios de ellos con sus garras. Ella no confiaba en que nadie estuviera cerca de él cuando él era tan vulnerable. Esta aldea de apostadores por la espalda estaba llena de enemigos que querían aprovechar su debilidad. Ella no había estado prestando atención a lo que estaba sucediendo con él, por lo que de repente escuchó su voz en su mente, dándole una disculpa porque él estaba muerto. Había sido extremadamente discordante. Apenas se había impedido tomar su forma de zorro y correr a su última ubicación, e incluso eso fue solo porque había sentido que él todavía estaba vivo y aparentemente no había peligro inmediato de morir. Pero había estado muy cerca. Incluso su accidente de entrenamiento hace unos meses no había sido tan malo. Debería haber estado despierto ya, pero sus reservas de chakra críticamente bajas mantuvieron su factor de curación desactivado, prolongando su recuperación. Ella no podía perderlo ahora, no ahora cuando finalmente parecía que él realmente lograría encontrar una manera de convertirse en inmortal. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos sombríos y miró hacia la puerta, esperando un enemigo. Si era alguien que ella no conocía, entonces los mataría solo para estar a salvo. Ella no iba a correr ningún riesgo en este momento. Hola. Naruto. Shanna-san. La voz de Ayame gritó nerviosamente, entrando en la habitación con tanta gracia como le permitía su estado de embarazo. Naruto nunca cerró su puerta y ella siempre era bienvenida, así que no pensó nada en solo entrar. Shanna se alejó de la cama y se dirigió hacia la hermana mayor de Naruto, sin molestarse en ocultar sus colas ya que la mujer ya sabía lo que era. ¿Sí? Preguntó la demoníaca neutralmente. Este era un humano aparte de Naruto por el que ella realmente tenía algo de respeto, ya que la niña aceptaba notablemente cosas que no entendía, una gran rareza entre sus especies. Solo quería ver a Naruto por un momento. Escuché que se lastimó. Nunca antes había visto las colas de Shanna, aunque había visto a la demonia misma. Normalmente sus dedos le habrían picado por el deseo de acariciarlos, pero había cosas más importantes en su mente en este momento. Sí, alguien en el pueblo lo traicionó y orquestó una situación que tenía la intención de matarlo. Sobrevivió por el más mínimo margen, explicó la pelirroja con sus colas agitándose con agitación, sin que el azúcar la cubriera en lo más mínimo. Ayame se cubrió la boca con horror y sus ojos se llenaron de lágrimas. Apenas podía creer que, incluso después de todo este tiempo, todavía había personas en el pueblo que estaban dispuestas a llegar tan lejos debido a su rencor inútil. ¿Podría verlo? Ella preguntó. Shanna dudó solo un momento antes de asentir y guiar el camino hacia el dormitorio. Una niña civil en las etapas finales del embarazo no habría sido una amenaza, incluso si no fuera alguien que Naruto considerara una hermana. En su preocupación por la seguridad de Naruto y su preocupación por él, se olvidó del hecho de que las cortinas no estaban cerradas sobre la ventana y sus colas estaban a la vista, algo que siempre había tenido cuidado. Kiba se sentó en el techo de un edificio vecino en estado de shock, su mente constantemente repitiendo la visión de la novia caliente de Naruto que tenía 9 colas de aspecto claramente astuto. Ahora, Kiba sabía que no era un tipo tan inteligente y que era una mala idea sacar conclusiones precipitadas, pero se sentía bastante seguro al asumir que Naruto aparentemente estaba saliendo con el Kyuubi. El problema era que no sabía qué demonios hacer con esta información. La aparente demonia pelirroja no parecía ser un monstruo arrasador empeñado en destruir la aldea y Ayame no se había sorprendido en lo más mínimo al ver las colas, lo que significaba que probablemente ya lo sabía todo.
Realmente deseaba que Masaru le hubiera pedido a alguien que siguiera a Ayame mientras ella iba a visitar a Naruto. Al hombre le preocupaba que Ayame fuera solo a esa parte de la ciudad, a pesar de que ella le aseguró que no le pasaría nada, por lo que le pidió que la siguiera discretamente, por si acaso Masaru mismo había tenido que presentarse al Hokage para una misión o lo habría hecho él mismo. A Kiba no le había importado hacer eso por su miembro del clan, especialmente porque Ayame era muy agradable y compartía las mismas preocupaciones acerca de que una mujer embarazada entrara sola a esa parte de la ciudad. Pero ahora que lo había visto, no había forma de que pudiera ignorarlo. Podía mantener la boca cerrada y dejar que las cosas siguieran como estaban, corriendo el riesgo de que ocurriera algún tipo de complot demoníaco insondable, o podría informarlo y arriesgarse a causar una tormenta de mierda masiva cuando la información finalmente llegue. No tenía idea de qué hacer, ambas opciones conllevaban riesgos masivos y terribles consecuencias si se equivocaba. Necesitaba una segunda opinión, o su mente seguiría corriendo en círculos.